tal vez hacer escalas. En autobús también se puede viajar, pero hay un transporte que al menos en México está en desuso, pero algún tiempo fue un transporte muy popular de los tiempos de Porfirio Díaz hasta hace unos 40 años, que es el tren. Allá en los años 80 de Monterrey decidimos viajar a Ciudad Victoria en tren, un grupo de jóvenes. No sabíamos lo que estábamos haciendo, hermanos, la realidad, porque fueron como 6 horas o 7 horas de Monterrey hasta Ciudad Victoria. Pero como íbamos en montón, hermanos, los jóvenes de ahí de La Libertad, no, pues fue un buen relajo, ¿verdad? La pasamos muy bien. Y decían algunos jóvenes, no, pues si viene Julio, pues va a estar bueno el viaje, ¿verdad? Siempre he sido de carácter, Dios me dio este carácter de ser alegre, aunque las circunstancias estén complicadas, Dios me ha concedido estar siempre de buen ánimo. No quiere decir que no tenga momentos de tristeza, los he tenido, o a veces cuando ando molesto por algo, pero generalmente pues estoy de buen humor. Y si la comida está buena y a tiempo, uff, pues mejor todavía. Y esa vez en el tren, hermanos, salimos de Monterrey y nosotros pensamos que pues ya iba a agarrarlo luego las vías y darle, ¿verdad? Pero no, para sorpresa de nosotros, el tren eran como 1 hora y media y todavía no podíamos salir de Monterrey y el tren ya estaba en camino, se iba parando en una y otra parada y se paraba. Yo recuerdo que hay una colonia que está cerca de la Iglesia Libertad, que es la colonia Linda Vista, y se paró ahí. Y yo digo, ¿qué se para aquí si aquí no hay nada? No, también era parada el tren y se subieron algunas personas. Y todo el camino se fueron subiendo y bajando personas. Mucha gente que va a las rancherías que están entre Monterrey y Ciudad Victoria tomaban ese tren. Pero en Europa todavía sigue usándose el tren, en Estados Unidos y Canadá se sigue utilizando. Y en el tren es muy diferente al avión o al camión. Esto lo explico por las generaciones nuevas que no tuvieron oportunidad, o si alguien adulto de mi edad o más no tuvo oportunidad de viajar en tren. Uno sube el tren y ya hay personas en el vagón, pero hay más vagones. Y uno decide en qué vagón estar, o a veces pues es el que te tocó, porque también hay de primera, de segunda y de tercera. Y hay gente que cuando tú subes ya está ahí, y hay gente que se sube cuando tú ya estabas ahí y se bajan, antes y después. Entonces te toca subirte cuando hay personas que ya estaban ahí, pero también te toca ver muchas personas que están bajando. Curiosamente, cuando la persona llama la atención y se bajan del tren, pues generalmente los que estaban al lado comentan, ¿verdad? Oye, qué señor tan feo, ¿verdad? Oh, qué señora tan gorda. Oh, qué muchacho tan gritón, ¿verdad? No sé qué hayan dicho del grupo de la libertad de los jóvenes en aquella ocasión en los 80s, cuando nos bajamos del tren, pero yo creo que muchos descansaron, ¿verdad? De que nos hayamos bajado. Agarramos asiento luego al subir al tren y se fueron subiendo las personas y fuimos cediendo los asientos y terminé yo literalmente en uno de los estribos del tren y ahí el garrotero, no sé cómo se llama, el que va ahí controlando el orden en el tren, no me quería dejar ir ahí porque daba el aire muy agradable. Y adentro del tren a veces pues no olía tan agradable, porque algunas personas subían con pollos, gallos, guajolotes y a veces había gente que pues subía desasiada. Pero la verdad que fue una grata experiencia. Y la vida así es. La vida es como los trenes en la antigüedad, que cuando uno llega a esta vida ya hay personas que ya están aquí. Como cuando uno entra a la iglesia hay personas que ya estaban aquí. Y hay personas que ya han bajado de este tren, algunos porque se han salido, otros porque ya duermen en el Señor. Y vendrán más generaciones. Ahorita estamos orando por los niños, se les está educando. Y son la iglesia que el día de mañana que no estemos nosotros, pues va a continuar con la obra. En esta congregación en particular, yo recuerdo allá en los 80s que la primera vez que vine estaban reuniendo aquí en el comedor, este templo no existía. Y me acuerdo que había aquí piso de diferentes colores, como que había otro edificio aquí antes y lo tumbaron para construir pero por mientras se estuvieron congregando ahí atrás. Y había un montón de jóvenes aquí, e inclusive me tocó en aquellos años visitar Rodríguez, me tocó visitar Cumbres también, Río Bravo y otras congregaciones de acá del sector. Y eran muchos jóvenes que ahora no están aquí. Algunos porque han fallecido, otros porque se han salido de la iglesia. Y usted que no sé cuánto tiempo tenga en la iglesia, pues le ha tocado una experiencia parecida en los tiempos que usted tiene en la iglesia. ¿Cuántas personas han llegado a la iglesia y se han ido? Porque se han mudado a otras congregaciones, porque se fueron a Texas. En Texas hay muchas iglesias que, debido a la migración de hermanos de Nuevo León y Tamaulipas, existen esas congregaciones. Yo creo que si de McAllen y Far se regresaran los hermanos que son de aquí, se quedaba solo, McAllen y Far.
pero también en San Antonio, en Houston, en Dallas. Hay muchos hermanos que son de Nuevo León y Tamaulipas. Pero Dios de alguna manera mueve las cosas también y permite que la gente vaya encontrando iglesia donde quiera. Yo tengo un hijo, el mediano, estudió veterinaria y le ofreció un trabajo en Estados Unidos y tenía varias opciones, entre ellas Texas, Minnesota y otras partes, creo que Colorado, y decidió Minnesota. Lo visitamos el año pasado, en noviembre, y estaba 14 bajo cero ese fin de semana que estuvimos ahí. La sensación térmica era de menos 20, pero en estos días que ya empezó enero, ha estado a menos 20 o menos 25 y la sensación térmica de menos 30 o menos más. Entonces, ahí hace tanto frío, hermanos, que uno habla y caen las letras así, miren, cuando uno está hablando, se congelan. No, no se cree, hermano. Es mucho el frío que hace ahí, es demasiado el frío, pero bendito Dios, hermanos, que mi hijo cuando se va para allá, mi esposa y yo teníamos la preocupación de que encontrara una iglesia. Estuvimos viendo ahí el Google Maps y no encontramos ninguna iglesia de Dios. Y dije, bueno, pues ojalá que Dios abra el camino. Y un día mi hijo nos manda una foto y dice ahí Church of God, ¿verdad? Y oye, ¿dónde está eso? Dijo, aquí está en Minnesota, en St. Paul, que es la capital de Minnesota, casi con Wisconsin. Y dijo, encontré la iglesia de Dios de casualidad, dijo mi hijo. Y esto me dice que se va a transmitir después, ¿verdad? Pues hay que se entere, mi hijo, ¿verdad? Que estoy dando el chisme. ¿Sí les gusta el chisme, hermanos, para seguirle? ¿O ya predicamos? Y ya cuando fuimos a Minnesota, le digo a mi esposa, no, ni de chiste, se la encontré casualidad. Hagan cuenta que es un freeway, es una avenida muy grande que va por debajo, ahí hacia arriba, hacia las laderas de una colina. Hay casas y edificios. Y para uno llegar a la iglesia tenía que salirse de ahí, dar una vuelta y luego otra vuelta, y luego un callejón, y hacia arriba está la iglesia. Yo digo, mi hijo se dio a la tarea de buscar la iglesia. Pero la realidad es que Dios lo guió. De algo sirven las oraciones, hermanos, cuando uno ora por los hijos. Pero no nomás por los hijos, también por los hermanos, que se van a otras partes y uno ora por ellos. Quisiera que me acompañaran con sus Biblias a leer una parte de la Escritura, una historia muy conocida de todos nosotros, palabras de Jesús, palabras de Lucas. Es el capítulo 15 del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Voy a esperar que todos tengan la lectura para leerlo. Es muy importante leerlo, hermanos, le voy a decir por qué, porque miren, esta Biblia que es la que más me ha acompañado, una versión 1909, yo a veces leo algo y no tomé nota de qué cita era, pero sí me acuerdo de qué lado estaba. Yo digo, estaba del lado derecho, abajo, ¿verdad? Entonces empiezo a buscar y digo, aquí está el texto. Entonces, de algo sirve leerlo, sirve más anotar el texto, sirve más repetirlo o escribirlo para que se quede. Pero el que uno lea el texto, hermanos, el que uno lea la palabra, eso ayuda bastante a que se le quede uno. Lucas 15, del versículo 1 en adelante, dice así: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la haya? Y hallada la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa junta a los amigos, a los vecinos, diciéndoles, dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. El texto empieza diciendo que vinieron pecadores y publicanos a escuchar a Jesús. El evangelista comenta esto y lo enfatiza. Pecadores y publicanos se acercaron a Jesús. Jesús muchas veces fue criticado porque las personas que le rodeaban no necesariamente eran personas de muy buena reputación. Generalmente nosotros como iglesia, sobre todo en la antigüedad, en los años 70, 80, todavía 90, cuando veíamos que alguien no era de una buena conducta, el consejo que recibíamos de otras personas de la iglesia o de mayores era aléjate de ellos.
Y todavía hoy en día le decimos a nuestros hijos, aléjate de las personas que no tienen un buen testimonio o que tienen una mala conducta. Pero Jesús está rodeado de personas que no tienen una buena conducta. Y así como usted y yo hemos pensado, tal vez los publicanos eran mal vistos por los fariseos y los escribas. Pero curiosamente, hermanos, los que son malos hacen algo y los que se supone que son buenos hacen otra cosa diferente. Si usted ve el texto, dice que los publicanos y los pecadores llegaron a Jesús, ¿para qué? Para escucharle, escuchar la palabra, escuchar un mensaje de esperanza, de vida. Pero los que son religiosos, ¿qué estaban haciendo según el versículo 2? Dice así, y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo, con pecadores se junta. El que es religioso estaba murmurando de Jesús. El que es religioso está en el chisme. El que es religioso no está viendo con agrado el que haya personas que están en una situación de pecado que estén cerca de Jesús. Y no porque consideran a Jesús santo, sino porque tal vez era un grupo de personas que veían mal a los demás. Hace unos no sé cuántos años, esta historia la cuento porque fue real para empezar. Y pues me ocurrió a mí. Ha ocurrido otras historias que no me ocurrieron a mí y pues puedo contarlas, pero esta me ocurrió a mí. Estaba yo predicando en una iglesia que estaba pastoreando en Guadalupe, Nuevo León, y vi que entró un señor en estado etílico, en estado de ebriedad. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo les dicen? Un borracho. Sí, así es, hermano, un borracho. Y llegó y se sentó, ahí estaba sentado, atrás de mi hermano Israel. Y estaba borracho. Y las personas que estaban al lado, cuando él se sienta, tuvieron un gesto así como de... Porque ¿cómo huelen, hermanos? ¿Huelen agradable? Bueno, aunque ahorita muchos huelen así porque agarraron gel, ¿verdad? Alcohol. Pero a veces no nada más es el alcohol, huelen mal. Entonces él yo creo que olía mal porque la gente que estaba ahí como que se sintieron incómodos con la presencia de él. Y él se quedó ahí. Y cuando termina la predicación, pues algunas personas, como era costumbre, termina el culto y pasan a que orara por ellos. Y él se acerca. Y yo nunca contraté guaruras, hermanos, en el templo. Pero ese día surgieron los guaruras, ¿verdad? Como que borracho, ¿por qué se le acerca a mi pastor, ¿verdad? Y como si yo no me podía defender solo, ¿verdad? Y no, les decían que no, ¿verdad? Que no se podía acercar a mí. Y pues ¿quién soy yo, verdad? Y ya que lo vi, estaba con una hermana, le digo, hermana, permítame tantito. Le digo, déjenlo. ¿Qué ocupa? No, habla con usted. Le digo, siéntese ahí nada más. Y se sentó bien tranquilo. No ofendió a nadie, nunca ofendió a nadie. Y ya cuando terminó de orar, le digo, ahora sí, ¿cómo te llamas? Dijo, Goyo. Le digo, Gregorio. Sí, pero me dicen Goyo. Y estaba hablando como una persona alcoholizada. ¿Cómo hablan, hermanos, los borrachitos? ¿Alguien sabe? ¿O no? Nunca han visto un borrachito, ¿verdad? Tiene una manera particular de hablar. Y así estaba hablando él. Y le digo, ¿qué quieres, Goyo? Dijo, que ore por mí. Quiero dejar este vicio, pero no puedo. Ore por mí. Y lo que hice fue abrazarlo. Y él sintió ese abrazo. ¿Olía mal? Sí, olía mal. Bendito Dios que tuve un papá alcohólico, porque no me dio asco. Mi padre olía igual a veces. Y mi abuelo a veces también. Y tenía otros tíos también que eran de ese club. Y esta persona siguió yendo a la iglesia. Y lamentablemente murió en un accidente, lo atropellaron en una avenida. Él no alcanzó a bautizarse. Pero eso se lo dejamos a Dios. Él tuvo la intención de cambiar. Él le gustó el mensaje. Pero a veces la iglesia no estamos preparados sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente para recibir una persona que tenga un aspecto que no cuadra o encuadra con lo que nosotros pensamos que es una persona que debe estar en una iglesia. Si llegara aquí una persona bueno, ahorita a lo mejor tal vez no en short, no sé, llegara en shorts, tal vez con un paliacate, toda la cara tatuada, como los maras salvatrucha, yo no sé cómo sentirían ustedes. Y se sentara al lado de una hija de ustedes, ¿qué le dirían a su hija? Dale la mano, mija. ¿O qué le diría? Aléjate, huye, ¿verdad?
O usted se iría a sentar ahí a un ladito, ¿verdad? Hazte para allá, mijita, a ver, déjame aquí el pandillerito este. Porque no estamos preparados para eso y es de alguna manera normal. Cualquier persona que nosotros lo veamos como una amenaza, vamos a reaccionar de manera defensiva o peor, de manera ofensiva. Otra anécdota de este hermano Goyito, en una ocasión estaba yo hablando de que a veces Dios nos cura, y cuando Dios nos cura, a veces son heridas que en la curación lo van a uno a lastimar. Y yo les decía, cuando una vez yo me caí, me hice una costra en el codo, de ese tamaño más o menos, y se empezó a hacer pus, porque no estaba aseada la herida. Y mi mamá me vio y dijo, ven para acá, y levantó esa costra, y qué dolor. Y había un líquido que metieron así, un plastiquito con agujeritos. ¿Cómo se llama ese líquido? ¿Alguien se acuerda? El mertiolate. Y si ardía. Y cuando no había mertiolate, ¿con qué? Con alcohol. Y cuando digo con alcohol, dijo el hermano Goyo, de eso sí yo sé mucho. A mí pregúntenme, ¿verdad? Del alcohol. Jesucristo, hermanos, aquí en esta parábola está diciendo algo bien sencillo. Él vino a salvar. El pasaje más conocido de toda la Biblia es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y el 3:17? Porque Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino a salvar. Jesús no vino a condenar. Y yo pregunto, si Jesús no vino a condenar, ¿por qué usted y yo tenemos que condenar o podemos condenar a alguien? ¿Con qué autoridad? ¿De quién le dio la autoridad de condenar a alguien? Condenamos políticos, ¿verdad que sí? A un líder mandatario nacional que se equivocaba en cuestiones de cultura, no en 10 minutos, no menos en 5. Y se hizo famoso eso, ¿verdad? Y del que está ahorita también a veces hay gente que se burla. Y también nos burlamos de artistas. Y lamentablemente a veces nos burlamos de personas de la iglesia, que no debe ser. Condenamos cuando no estamos de acuerdo con algo, o cuando somos diferentes, o cuando alguien es diferente a nosotros, condenamos, lo vemos mal. Dios acepta a todas las personas como vengan, hermanos, pero la bendición de Dios es que no nos deja como llegamos, nos cambia, nos transforma. Yo entré allá por el año 75, 76 y era mal hablado, hermanos, decía unas palabrotas, miren, así, y no era precisamente otorrinolaringólogo, no, eran unas palabrotas. Y hoy a veces yo escucho a muchachos de esa edad, de 11, 12 años, y digo, qué mal se oyen, y así me escuchaba yo. Y había un vecino que era de la iglesia, ahorita uno de ellos, Daniel Castillo, está en Matamoros, yo me juntaba con el hermano de él, con Pedro, y no me quería llevar a la iglesia, se perdía los sábados, y yo le decía, invítame a la iglesia, y me decía, no, es que mis papás no quieren. Le dije, no, así me vería que no me quería llevar, ¿verdad? Dijo, no, hombre, este diablo, llevarlo ya, no. Pero Dios en su misericordia, una ocasión escuchó que yo le decía a Pedro, invítame a tu iglesia. Y dijo, es que mis papás se enojan, no quieren. Y estaba su mamá ahí, dijo, ¿cómo que no se enojan? No, no es cierto, vente, mijo, la próxima semana. Y te vas con nosotros el sábado. Y desde ahí hasta ahorita, hermano, no he dejado de asistir a la iglesia. Pero Dios tuvo misericordia de mí. De un lugar donde le preguntaba a él que si iba a transmitirse por Facebook, porque de repente mis tías están viendo, si alguien me postea, me ven, y dicen, ¿por qué está diciendo eso de mis hermanos? Pues tenía tíos que eran drogadictos, hermano. Tenía tíos que eran alcohólicos. Mi papá también le gustaba el alcohol. Y a veces, hermanos, cuando uno vive en una situación así, uno busca repetir los patrones que uno vivió. Si el marido es golpeador, si es un ofensivo, si uno maneja un lenguaje ofensivo, si uno tiene ciertos hábitos, uno lo va repitiendo. Pero Jesús rompe cadenas. Y esa cadena que yo venía de mi abuelo a mi padre y luego hacia mí, Cristo la rompió. Pero hay mucha gente allá afuera, hermanos, que está esperando eso, la oportunidad de que alguien se acerque. Por eso Jesús cuenta esta parábola. Y si analizamos la parábola, hermano, dice que qué hombre de ustedes no deja las 99 por una oveja que se ha perdido. Imagínense un sábado, hermanos, que de repente el hermano Israel le toca predicar y no está aquí. Y que dijera el que preside, hermanos, pues no hay predicador porque mi hermano no está, mi hermano Israel. ¿Alguien le puede hablar? Y dije, no, pues está buscando al hermano tal.
X o Y, usted conoce, yo no conozco a quién. Y digan, ¿para qué el hermano se vaya? Dejó toda la congregación, dejó la predicación por buscar un hermano que ni siquiera quiere venir a la iglesia. ¿Lo verían como algo lógico, hermanos? La verdad no. ¿Por qué no fue el domingo? ¿Por qué no fue el viernes? Jesús está narrando una historia parecida. O sea, no hay lógica en que tú dejes 99 por una. No hay lógica humana. Pero dice Pablo que lo loco de los hombres es lo sabio de Dios. Y lo sabio de Dios para los hombres es locura. Entonces Dios hace algo que va en contra de lo que nosotros pensamos. Jesús dice que este hombre va por su oveja y cuando la encuentra, yo les pregunto, hermanos, ¿la ata con un lazo y la va arrastrando? Tenemos un perrito, hermanos, que a veces nos sale y corre al parque, y ahí vamos. Y una ocasión mi hijo estaba buscando la correa del perro, le dije, no, mira que hay una cuerda, es como un lazo de esos de tendedero. Y me lo llevé y me lo traje con el lazo, obviamente, órale. Y mi hijo no, mi hijo lo cargaba al perro. Y yo le dije, no, yo me traía con eso. Pero la historia que cuenta Jesús no dice que lo traía con un lazo y arrastrándola y pegándole, ándale, ¿por qué te saliste? ¿No? ¿Dónde la lleva? Sobre sus hombros. Sobre sus hombros la lleva la oveja. Yo no sé si usted sería capaz de cargar una oveja así, entre los hombros, llevarla aquí cargada. Sí, no sé si vuelan bien las ovejas, pero ahí va el hombre con la oveja cargada. No es una acción en donde va reclamando, maldiciendo el por qué tuvo que caminar tanto para encontrarla, sino va gozoso de que la encontró. Y en la iglesia, hermanos, nosotros a veces tendemos a que si alguien ya no asiste a la iglesia, le insistimos no sé cuántas ocasiones y decimos, bueno, pues ya. Se le insistió, se le visitó, se le llamó por teléfono, pues ni modo. ¿Cuántas veces hay que insistirle, hermanos, a una persona que deja de venir? Si no es tu sangre, si no es tu sangre, 2 veces o 3. Pero si es tu hijo, no te cansas nunca. No te cansas nunca. Hermanos, oren por mi hijo. Hermanos, oren por mi hija. Ya no volvió a la iglesia. Me puede, me duele. O a veces es un hermano o una hermana. Y si anda en malos pasos, hermanos, más es el dolor y más es la urgencia en la oración. ¿Alguien tiene un familiar, hermanos? Que usted diga, me puede que no esté en la iglesia, me puede que ande mal. Yo le decía en la mañana a los hermanos ahí en Almaguer, que el año pasado, en el mes de junio, falleció mi hermano el mayor. Todos mis demás hermanos entraron a la fe. Primero a la iglesia de Dios, después se fueron a otras denominaciones. Pero el más grande no, nunca entró. Era buena persona, era trabajador, era muy buen padre con sus hijos, muy buen esposo con mi cuñada, muy generoso cuando alguien tenía necesidad ayudaba. Yo digo, pues Dios tenga misericordia de él, pero yo nunca supe que se acercara a alguna iglesia o que aceptara a Jesús como su Salvador. Y la verdad me pudo que muriera en la manera en que murió de un ataque al corazón y que no se dio la oportunidad de él porque Dios le dio muchas de acercarse a la iglesia. Y yo sé que algunos de ustedes tal vez tengan un familiar así. Jesús narra esta historia y dice que la persona cuando llega a su cuadra, a su barrio, a su rancho, donde sea, empieza a decirle a los amigos, a los vecinos, ¿qué cosa, hermanos? Hey, vengo contento, mira, la oveja que se me había perdido la he encontrado. Aquí está. Y se goza con ellos. Y Jesús termina diciendo, pues les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de salvación. Porque ya se consideran salvos o porque ya están salvos. Y hay muchas personas así, hermanos, en nuestras organizaciones, en nuestra iglesia, en todo México, en otras partes del mundo, hermanos, de personas que se ausentaron. Yo podía mencionar algunas personas que yo no veo aquí hoy, que conocí en los 80s, pero por respeto no lo hago, por ética no lo hago de mencionarlos. Pero usted debe saber quién falta. Usted debe saber quién falta. Y la iglesia, hermanos, en estos años
han hecho una propuesta para que la iglesia reflexionemos sobre lo que hemos estado haciendo y se están manejando 3 ejes de acción para este año y los que le siguen. El primero es parte de la misión, que es el evangelismo. El segundo es la edificación o educación cristiana. Y el tercer eje, hermanos, es la pastoral. Pero no es la pastoral, hermanos, de que el pastor es el responsable de todas las almas. Sí es cierto, el hermano, Dios le puede llamar a cuentas por cada uno de ustedes y de los que no están. Pero también a ustedes Dios les vaya a pedir cuentas. También a mí me va a pedir cuentas. La primera iglesia que usted y yo tenemos es nuestra familia. Son sus hijos, es su esposo. He visto con tristeza muchas hermanas que les decía yo a ver, algunas hermanas, hermana, ¿quiere que visite a su esposo? ¿Quiere que le ayude con su esposo? Ay, no, hermano, ya. Caso perdido, hermano, no, ni pierde el tiempo. Mi esposo nunca va a entrar a la iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Las personas cambian con el tiempo, hermanos. Mire, aquí hay hermanos que ya son ya más grandecitos que yo, pero de chavos éramos bien machines, ¿verdad? Bien valientes. Y me cojo mochila de una mordida, ¿verdad? Y yo no tengo miedo ni al diablo, que échenme al diablo, ¿verdad? Y veíamos cosas y ridículos, están llorando por eso. Ya nomás llegamos a cierta edad y ahí estamos moqueando a los hombres, ¿verdad? ¿Qué tienes? Ah, es que la película, la muchacha se murió. Como que nos vamos haciendo más sensibles, los hombres. No sé si alguien tenga en casa un hombre sensible. Levanten la mano las hermanas, si es que no los van a golpear. Ahí está otra. Hay hombres bien chillones, ¿verdad? Lloran con el Titanic y lloraron cuando se murió Paco Stanley. Y lloran por cualquier cosa los hombres, ¿verdad? Pero hace tiempo éramos bien machines y ahora somos bien llorones. Bueno, hay personas así en casa que no son los mismos. Y el evangelio a lo mejor hace 20 años no lo aceptaron, pero ahora sí lo pueden aceptar. Pero no debemos de cansarnos nunca, hermanos, de insistir a las personas en que se acerquen a Dios. Aquí está Dios ahorita, hermanos. Pues hay que llevarlo a las casas. Hay que llevarlo con esos familiares que no han aceptado a Jesús. Y no cansarnos nunca, hermanos, de insistirles. Esta persona que sale a buscar la oveja, hermanos, no dice la parábola cuánto tiempo invirtió en buscar la oveja. Pero la persona que narra Jesús iba decidida a invertir ¿cuánto tiempo, hermanos? Todo el tiempo que fuera necesario, exactamente, para encontrar esa oveja. ¿Cuánto tiempo está usted dispuesto a invertir para rescatar esas ovejas que están perdidas ahorita? Bendito Dios por nosotros que estamos aquí, bendito Dios. Dios alegra que estemos aquí, pero Dios está esperando que apliquemos la pastoral hacia las personas que no están aquí hoy. Y no solamente, hermanos, la pastoral es para los que no están. Hay otro aspecto de la pastoral que es el cuidado entre nosotros mismos. ¿Cuántas personas de aquí, hermanos, conoce usted que a lo mejor no tengan que comer? Que ahorita van a llegar a su casa y no tienen que comer. Yo he conocido personas así en la iglesia, que se fueron con lo más para el camión. Inclusive he conocido personas que iban a la iglesia caminando, porque no tenían para el camión y decidieron irse caminando a la iglesia y se iban a regresar caminando a su casa. Y cuando nos enteramos en alguna ocasión, mi esposo y yo, pues es dale para que tenga con qué regresarse y algo más para que pueda comprar al menos medio kilo de huevo, no sé qué pueda comprar para cenar. Pero a veces hay personas aquí que están cantando, alabando a Dios, pero traen una pena en su corazón. Puede ser que una persona esté aquí y se haya peleado con su esposo, con su esposa, o que traiga un problema muy, muy terrible, que tenga un familiar que se le está muriendo. Puede ser, repito, alguien que no tenga que comer hoy en la noche, pero a veces no nos abrimos a que la gente conozca nuestra situación. Alguna vez yo salí de la iglesia un sábado y por los gastos que teníamos, sobre todo en la crisis que se dio en el 92, 93, por aquellos años, el error de diciembre le llamaron, y era mucho el pago de la casa, que no queríamos perder la casa, y de repente llegamos el sábado a la casa y pues ¿qué hay de cenar? Pues no hay nada, no hay nada. Y mi hermano, el que le digo que falleció, pues tenía un negocio de hamburguesa ahí cerca, y le decía yo a mi esposa, ¿sabes qué? Deja voy con Oscar, a ver si se compadece y me regala unas hamburguesas, ¿verdad? Y entonces yo iba y me paraba ahí a un lado, ¿qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Bien, manito, ¿qué dices? No, pues aquí nomás, ¿verdad? Yo, y viendo las hamburguesotas, oh, ¿y qué onda? No, nada, aquí nomás, ¿verdad? Y mi hermano me entendía, dijo, ¿quieres unas hamburguesas? Bueno, pues sí. ¿Cuántas? Una doble para mí y para los demás sencilla. Este cuerpo no es de aire, hermanos.
Y era generoso conmigo, pero Dios algunas veces me proveyó a través de él de eso. Pero en la iglesia nadie se enteró, hermanos. Nadie se enteró que mi esposa y yo estamos batallando en lo económico. Como hay mucha gente no se entera que alguno de ustedes está batallando en lo económico. ¿Por qué, hermanos? Porque no sentimos la confianza de decirlo, de que estamos batallando con alguna situación. Si alguien tiene un hijo con problemas de drogadicciones o de adicciones, generalmente no lo decimos por temor a la censura. No, ¿cómo vamos a decir que nuestro hijo está consumiendo una droga? Hombre, pues qué vergüenza. Capaz que el pastor ya me quita de presidir o predicar, ¿verdad? Entonces no lo decimos. Pero hay gente que sí se abre y decir, hermanos, necesito la ayuda de ustedes en oración. Y que pueda decir, tengo un hijo con adicciones. O cualquier tipo de problema que se pueda tener en casa, no solamente eso. Porque no sentimos a veces la confianza entre nosotros de abrir nuestro corazón a qué es lo que necesitamos. Y así como compartimos cosas buenas, pues también a veces compartir cosas que estamos sufriendo, estamos batallando. ¿Alguien de aquí lo han asaltado alguna vez? ¿Qué se siente, hermano? ¿Qué se siente? Se siente feo, hermanos. Uno siente impotencia de que te pusieron una pistola o que te robaron. Se siente bien mal, ¿verdad? Y a veces uno dicen, ándele, hasta que le tocó, a ver si es cierto, con mucha fe. Y no, hermanos. Estaba en una reunión de varones que me invitaron a dar un mensaje y yo empecé con esto. Le dije, hermanos varones, quiero decirles hoy algo. Si hay aquí algún varón, le dije en esa ocasión, que tenga la necesidad de un abrazo, pero así un abrazo que te abracen y que te digan con el puro abrazo, te quiero, manito, te quiero. Dios te bendiga. Alguien que tenga una necesidad de un abrazo así. Y me esperé. Hice una pausa. Hice un silencio. Y se levantó un hermano con la mirada al suelo. Y se levantó otro. Y se levantó otro. Pues vamos a abrazarnos, hermanos. Y créeme que hubo abrazos que como que, estos ya suéltense, ¿no? Y yo les dije a los demás, déjenlos, déjenlos, déjenlos. Sin palabras, simplemente un abrazo. Simplemente un abrazo. A veces abrazamos, pero abrazamos así, miren. Israel, véngase para acá, pues ya que andas agachado, pásame las pantuflas, ¿verdad? A veces abrazamos así, mire, así. Dios lo bendiga, hermano. Pero otras veces no, abrazamos así, mire. Hay diferencia. ¿Y quién tiene necesidad de un abrazo así hoy, ahorita? Es el termómetro para ustedes. Yo no los conozco. ¿Quién necesita hoy aquí un abrazo así? ¿Parece, hermana? Además de Abdiel, ¿quién más la quiere abrazar? Hermana, ¿usted la quiere abrazar? Abrácela. ¿Alguien más? Hermana, párese, hermana. Póngase de pie. Póngase de pie. Ahí donde está, póngase de pie ahí. ¿Alguien puede abrazarla que esté cerca de ella? Aunque sea sin palabras. Simplemente abrácela. ¿Alguien más necesita un abrazo? Póngase de pie, hermana. ¿Alguien quiere abrazar a mi hermana que está ahí? Adelante, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien quiere abrazar a su pastor? Pásale. Hermanos, abrácense todos, hermanos, por favor. En el amor de Cristo, abrácense. Hermanos, tomen su asiento los que quieran sentarse. Enseñen eso a sus hijos, que se abracen, que se expresen. Los hombres venimos batallando, hermanos, con unas generaciones donde los hombres no dicen a otros hombres que se quieren. Hay que romper eso. Es saludable a la iglesia.
La pastoral, hermanos, que Dios espera de nosotros es tener el cuidado del que está al lado, que sepa que se le quiere. Es la pastoral del que está afuera, que no ha vuelto, que Dios quiere que regrese. Pero Dios no va a mandar a un ángel, hermanos. Dios no va a mandar a nadie de arriba. Ya vino Jesús. Está esperando que usted y yo lo hagamos. ¿Cuánto cuesta llamarle a alguien? Ahorita aquí saliendo. ¿Cuánto se le descuenta de su saldo de celular una llamada? Dice el hermanito, soy fulano, soy fulana. Solamente te quiero decir que te quiero. Que un día espero que estés en la iglesia. Lo que te hayan hecho en la iglesia, lo que haya pasado en la iglesia, eso déjalo atrás. Dios te sigue esperando. Y si usted puede visitar, hermano, no deje las visitas del pastor nada más, usted también visite. Y concluyo con esta ilustración que una vez la compartí, una invitación que me hizo Abdiel en una transmisión de Zoom durante la pandemia, es una ilustración de las manos. Yo, hermano, soy diestro. Con esta mano acciono el switch del carro para que encienda. Con esta mano he firmado papeles importantes como el acta de matrimonio o contratos. Esta mano es la de lujo, hermanos, porque es la importante para cosas importantes. Y la mano izquierda, pues la dejo, pues cuando la derecha no puede sola. Y generalmente, hermano, la izquierda, los que somos derechos, pues no la usamos gran cosa. Inclusive vamos a levantar algo sucio del suelo, usamos la izquierda, no sé por qué. Algo hay en la psicología o en la naturaleza del hombre que generalmente los que somos derechos usamos la izquierda para otras cosas más viles. Pero si yo me lastimara esta mano, hermanos, el día de hoy, y me diera un golpe, y se me fracturara un dedo, esta mano de acá, hermanos, lo que va a hacer automáticamente es esto. Y la va a curar. Y la va a consolar. Y aunque esta es más importante para mí, esta mano no le importa eso. El día que esta mano está en problemas, esta mano está aquí para ayudar a esta. Y aunque en la iglesia haya personas que tal vez sean más importantes para usted, para los demás, siempre va a haber alguien que aunque no sea más importante puede hacer algo, que es a consolar, apoyar, curar y vendar a quien está herido. Dios les bendiga.